que viene más. Hoy nos despedimos desde la inauguración de la exposición fotográfica organizada por la Escuela BAT, un concurso en el que han participado tanto profesionales como principiantes, que muestra lo mejor de sus trabajos. Pueden visitarla hasta el 23 de septiembre. Ayer tuvo lugar en la cafetería Enzo de Elche la exposición Fotos para el Recuerdo organizada por la Escuela BAT. Por primera vez la participación ha sido abierta a todo el mundo, cosa que ha supuesto un aumento de propuestas enviadas. El concurso, que hasta ahora estaba limitado a alumnos de Valencia y Elche, ha recibido este año fotografías de Madrid, Sevilla y hasta Colombia, entre las que se encuentra la fotografía ganadora bajo el título Tristeza, de Juan Camilo. María José Delgado nos explicó algo más sobre esta exposición. Es una exposición que es itinerante, partió de Valencia, en donde se organizó el concurso. Lo organizó en un principio la Escuela BAT, que tiene un centro en Valencia y otro aquí en Elche. Entonces, en un principio se organizó para que participaran todos los alumnos que asisten a los cursos de Escuela BAT. Y bueno, en un principio estaban para estos alumnos, pero luego era abierto y participaron también gente del exterior. Los premios eran en metálico, eran cursos y bueno, después de estar allí en Valencia, que se inauguró en enero, pues se ha venido aquí a Elche. La exposición permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre y debido al gran número de fotografías irá rotando a lo largo de estos meses. Han competido personas de diversa índole con un máximo de 3 fotografías por cabeza. El tema de las fotografías es retrato y entorno. Como veis, son fotografías de personas y del entorno en donde se encuentran. Cada una tiene un tema diferente y ya te digo, son alumnos los que la han hecho. Una exposición llena de creatividad que recoge los mejores trabajos de todo un año y que sin duda hará las delicias de muchos de los visitantes.